Amén. Bueno, vamos a terminar primero el estudio de la vez pasada, que no logramos terminar. ¿Qué se acuerdan de la clase pasada? A ver, sí, ¿qué estuvimos dando? A ver, les escucho. Hoy no hay PowerPoint, así que no va a haber machete. La revelación de las Escrituras, sí. La forma en que Dios se revela. Habían varias. ¿Cuáles se acuerdan por ahí que estuvimos viendo? Naturaleza, conciencia, milagros también. La forma en que Dios se comunica con el hombre o la mujer. La conciencia de que Dios existe, ¿era así? Todos saben que Dios existe. También de que las personas saben lo que está bien y lo que está mal. No hay nadie que no tenga esa ley escrita en su corazón. También hablamos de posiblemente la providencia, cómo Dios va haciendo las cosas, ¿sí? Dios se comunica con las personas de esa manera. Y por último, la revelación por encima de todas las otras, donde Dios se da a conocer de mayor manera, las Escrituras. Voy a dejar esto por acá. A ver, ¿qué más estuvimos viendo? ¿Sí? Empezamos con eso. Después vimos también que la Biblia, ¿sí? Las Escrituras son necesarias, ¿no? Necesarias para nosotros, no para Dios, porque Él no necesita de nada ni de nadie, Él existe por sí mismo. Y dijimos que habían 4 cosas por las cuales eran necesarias para nosotros la Biblia, que de alguna manera en las otras formas de revelación, ¿sí? En la naturaleza, en la conciencia de las personas, eso no existe, ¿sí? Primero vimos que son necesarias las Escrituras para comunicarnos la salvación en Cristo, ¿no? En la naturaleza nosotros no encontramos en ningún lado eso. También vimos que es necesaria para enseñarnos cómo debemos conducirnos con Dios y con los demás. Después también es necesaria para saber cómo conducirnos y cómo conducir una iglesia local. Y también nos revela los planes que Dios tiene para el futuro, ¿sí? Todas esas cosas, tal vez hayan otras más, pero esas son las más importantes, si se quiere. No están en ninguna otra parte de la revelación, en la naturaleza, ni a nadie se le ocurrió. Mismo la Biblia dice, cosas que a nadie le subieron a la mente son cosas que Dios preparó para aquellos que le aman. ¿Qué son esas cosas? Bueno, la salvación en Cristo es una de ellas, ¿no? Dios se revela en la Escritura y eso a nadie siquiera se le ocurrió, es lo que dice la Biblia. Ni siquiera a Satanás se le ocurrió de que en una cruz iba a venir la salvación, porque dice en Romanos, creo, si lo hubiese sabido, no hubiese matado a Cristo, no hubiese hecho lo que hizo usando a los judíos, a los romanos, intentando vencer a Jesús. Si sabía que con eso él iba a perder, no lo iba a hacer. Y ni siquiera el diablo sabía. ¿Sí? Entonces, en la Biblia encontramos la necesaria revelación. También vimos, y por ahí creo que estuvimos terminando la vez pasada, cómo la revelación está completa ya, ¿sí? Que bueno, en esa parte hay muchas, ¿cómo se dice? Conflictos, alguna palabra sinónima. Posturas, ahí está. Que bueno, terminan muchas veces en conflictos, no es lo que debería ser. Exacto, diferentes interpretaciones sobre esto. En lo que es la confesión, bueno, eso no llegué a leer la vez pasada porque ya el tiempo me corría. En la confesión que habíamos adoptado dice en una parte, hablando de por qué tenemos la revelación de manera escrita, ¿sí? Porque habíamos visto que en el inicio era de forma oral, ¿sí? Los padres contaban a los hijos y así se transmitía las historias, ¿sí? Y las enseñanzas de forma oral. Y después con Moisés, eso, tac, desde ahí en adelante se va poniendo todo por escrito.
pero desde Adán hasta Moisés todo era oral. Entonces la confesión dice que al Señor le agradó en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad, ¿sí? Hacer conocer qué es lo que Él quería a su pueblo, a su iglesia, y posteriormente, para preservar, ¿sí? Como decíamos, de manera oral es más difícil que una historia se cuente tal cual era, ¿sí? Como que cada uno le va añadiendo matices y esto, aquello, y se va muchas veces transgiversando. Sí, primero era para preservar, que Dios quiso que se ponga por escrito, y después para también propagar de mejor manera la verdad. Y así también poder tener un registro más seguro, ¿sí? Más seguro, para evitar también que las personas con el pecado transgiversen la verdad de Dios, o que Satanás y su malicia vaya haciendo de las suyas. Le agradó a Dios poner por escrito la revelación en su totalidad, la cual llamamos Sagradas Escrituras, que son muy necesarias, ya que cesaron las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la Confesión Bautista de Londres, y habíamos dado algunos ejemplos de eso, de cómo la revelación había cesado. Y les doy un ejemplo, lo que decíamos recién, de distintas interpretaciones. Hay un pasaje que creo que personalmente es muy revelador respecto a que la revelación especial, ¿sí? Que tenemos las escrituras ya cesó y no hay más gente, apóstoles y eso, que hayan visto al Señor y sean agentes aprobados por Dios para dar ese tipo de revelación, que es Hebreos 1, si quieren buscar ahí. Y este es un ejemplo de cómo aparecen distintas formas de interpretar esta realidad. Y que algunos dicen que Dios ya no habla por profetas, otros dicen que sí. Y bueno, este es un pasaje que se usa para muchas veces decir esas cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Habíamos leído la vez pasada. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y la primera parte del versículo 2, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, por los profetas, en estos postreros, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Y ahí continúa hablando de Jesucristo. Y es interesante porque de alguna manera uno lee este versículo y dice, bueno, Dios antes habló por los profetas, todo lo que era el Antiguo Testamento, y el escritor de Hebreos dice ahí en el siglo I, en estos últimos días, ¿sí? Jesús ya había ascendido cuando se escribió Hebreos, lo último que tenemos de la revelación es el Hijo, ¿sí? Es como que eso es lo que se lee así lisa y llanamente. Pero escuché por ahí gente que usa esto para decir lo contrario, como que Dios sigue hablando, porque Dios habla de muchas formas, de muchas maneras, y sigue hablando hoy. Y es como, está bien, sigue hablando, y usan muchas veces textos como este, sacan por ahí interpretaciones de este texto para decir que no, hoy Dios sigue hablando. Está bien, hay otros versículos que creo que son mejores para usar, porque acá dice que Dios habiendo hablado, ¿no? Es como que es tiempo pasado, no es presente ni futuro, pero bueno, es como decíamos, hay muchas interpretaciones de esto, y hay gente que, como Pedro también dice en una de sus cartas, usan la Biblia para decir lo que sea, y dicen cualquier cosa. Les había leído el domingo pasado algunos ejemplos, hasta les profeticé para este año entrante, vamos a ver fin de año si se cumple. Y mucha gente habla por hablar, ¿sí? Como así dice el Señor y se mandan una. Pero hay otros que usan versículos y son más explícitos un poco. Agarran un versículo del Antiguo, normalmente es del Antiguo Testamento, no sé por qué, del Nuevo Testamento rara vez utilizan, porque en el Nuevo Testamento son más difíciles de darle vuelta, porque como que es más fácil de entender. Entonces muchas veces se escucha versículos, agarran esos versículos de la plaga de la langosta, lo que sacó la langosta va a ser restituido, y empiezan ahí, ta, 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 ta,
todo lo que la economía te sacó te va a restituir el Señor, qué sé yo, y es como, si uno lee el contexto, está hablando del pueblo de Israel como, no sé, Babilonia, Siria les pasó por encima y la promesa en ese momento era para ellos porque el libro tiene un contexto. Y bueno, mi intención por ahí no es entrar en ese debate porque hay personas que estudian muchísimo la Biblia y hay de las dos interpretaciones, ¿sí? Y tienen sus pasajes como personalmente, ¿sí? Y no es mi intención pelear con nadie. Yo personalmente no soy de la postura de que el Señor sigue hablando y revelando revelaciones especiales, ¿sí? De la Biblia, como que hay nuevas, ¿sí? Soy un poco más de pensar de que sí, hay veces que de alguna manera Dios usa a alguna persona, ¿sí? No es un profeta que Dios lo llama y ahora es un profeta o un apóstol, como muchos se hacen llamar, sino que de alguna manera Dios usa a una persona para, con el espíritu de discernimiento, entender algo que si se sigue este camino va a pasar y lo comparte a la iglesia. Y bienvenido sea, perfecto, vamos a escucharlo, vamos a orar por ello y vamos a tomar una decisión. Pero no es más tanto el estilo de profecía, el estilo de revelación que vemos en la Escritura, de decir, esto, palabra de Dios, hay que anexarlo al final, no es una nueva verdad, que ahí está el problema. Los profetas actualmente, esos que andan por ahí dando vuelta, apóstoles, declaran nuevas verdades. Y ahí está el tema, ahí está el problema. La verdad ya está completa, ¿sí? No es para andar diciendo nuevas verdades. Entonces, todo lo que nosotros podemos escuchar de alguien, si está de acuerdo con la Biblia, o sea, no dijo nada nuevo, ¿no? Es como que ya se reveló. Y si no está de acuerdo con la Biblia, eso no viene de Dios, ¿no? Es como, es de otra procedencia. Y terminamos hoy entonces con el estudio de la clase pasada, que era el último punto de esta diferencia, ¿sí? Que muchas veces no se hace de lo que es la revelación de Dios y la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? De alguna manera son términos muy sinónimos, ¿sí? Como que hay gente que dice, Dios me reveló esta verdad en su palabra, y está bien dicho, porque de alguna manera te lo reveló. También puedes decir, Dios me iluminó, ¿sí? Pero bueno, es una distinción que por ahí quise hacer. No está mal hablar de ninguna de las dos maneras, solamente queremos ver este punto para explicar un poco mejor el tema, ¿no? ¿Dios nos sigue hablando hoy? La respuesta es sí, Él sigue hablando. Ahora, la pregunta más puntual es ¿cómo lo hace?, ¿no? Vimos en Hebreos 1 que nos culminó hablando por el Hijo, ¿sí? De alguna manera, lo que la Biblia nos muestra, si la agarramos así totalmente, todo el Antiguo Testamento nos viene hablando, ¿sí?, sobre un Dios que quiere salvar a un pueblo. Es el, por así decirlo, el resumen del Antiguo Testamento. Y hay muchísimas historias que cuentan, pero todo apunta a eso, a un Salvador que va a venir a salvar al pueblo que Dios escogió. Ahora, ese Salvador termina en Cristo, ¿no? Él es el Salvador y Él nos revela completamente cuál era la idea de Dios, cuál era el plan de Dios y quién era Dios, ¿no? Que es, si vamos a Juan 5, si alguien quiere decir algo, puede decirlo, no hay problema. Juan 5, versículo 39. Quien encuentra pueda leer. 5:39, el Evangelio de Juan. Según Juan. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, acá es Jesús hablando con las personas que le estaban ahí preguntando qué onda. Y Él les dice, estudien la Biblia, ustedes creen de que en ella hay vida eterna. Y bueno, Él les confirma, sí, es cierto, hablan de mí. La Biblia
y acá no estaba escrito el Nuevo Testamento todavía en los tiempos de Jesús, solo tenían lo que era el Antiguo Testamento. Entonces Jesús está diciendo, todo el Antiguo Testamento testifica sobre mí, ¿sí? De alguna manera la Biblia apunta a eso. Por eso cuando muchas veces, sean esas pseudo profecías que muchas veces se escuchan, o a veces hasta en estudios bíblicos, prédicas súper sanas, digamos, si no se culmina hablando sobre Cristo, de alguna manera apuntando la enseñanza al Señor Jesús, es algo descolocado, porque yo puedo agarrar una historia como, no sé, la historia de José, supongamos. Y José fue una persona muy íntegra, sí, hablar de la integridad, y está buenísimo, pero si termino ahí, no estoy usando bien la Biblia, porque Jesús dice, pero la Biblia no habla de José, habla de mí. De alguna manera José se conecta con Jesús. ¿Cómo se conectaría? Y bueno, José fue íntegro, tenemos que buscar la integridad, sí, perfecto, pero José tampoco es el modelo íntegro perfecto. Tenemos un modelo superior que es Cristo, ¿sí? José fue un ejemplo, pero tenemos un ejemplo mayor. José era pecador igual que todos nosotros y necesitaba de un Salvador. Por más íntegro que sea y como él huyó de la esposa de Potifar, él también necesitaba a Cristo. Entonces, de alguna manera, hasta en estudios o prédicas podemos caer en ese juego de olvidarnos de que la Biblia habla de Jesús, ¿sí? Y no habla de nosotros tampoco, como muchas veces esas profecías o prédicas motivacionales, tenés que buscar tu potencial y qué sé yo, y ¿dónde está Jesús? En la actualidad Dios ilumina nuestra mente y nuestro corazón con la verdad que ya está revelada en las Escrituras. Efesios 1, si quieren buscar Efesios 1, 18, el que encuentra puede leer. Este es un versículo que la hermana Esther solía leer mucho y normalmente cuando le escuchamos orar lo cita de alguna manera o lo parafrasea. Efesios 1, 18. Eh, 17 y 18 sería, perdón. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. Amén. Es diferente la información, el conocimiento, la sabiduría y la revelación. Hay veces se piensa que solo, especialmente los que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Es toda la misma cosa, que tener una información ya es un conocimiento. No, la información es saber qué pasó. Para el conocimiento tenés que, como leímos, escudriñar lo que se está diciendo por la escritura. Entonces uno llega a entender. Pero la revelación que viene, yo casi diría personal, puede ser también para toda la iglesia, ¿no es cierto? Pero de repente, como esos dibujitos, se prende la lamparita de algo que hace ya años. Cuenta, no me acuerdo cómo es el escritor inglés que fue uno de los primeros misioneros a la China. Era misionero. Ella hizo todo el seminario, ella fue enviada. Estoy hablando de un creyente fiel de mucho tiempo. A ver, como jóvenes, bueno, de repente él escribe eso, ¿no? Yo leímos muchos creyentes en el libro de él. Siendo lo que era, de repente Dios es algo
Sí, escucharon todo, perfecto, muy bueno. Y sí, creo que todo cristiano tiene algún testimonio de eso, alguna vivencia de que tal vez Esther tiene ese pasaje o esa verdad o esos pasajes que ella lo lee y lo experimenta, lo saborea, que yo lo leo y actualmente a mí no me da el mismo, porque todavía Dios no me hizo entender del todo eso, no me lo reveló, pero hay pasajes que para mí sí y así. eh, sí, Tengo muchos años, así que te estoy contando cuando era joven, 25 años más o menos. Tenía tal conflicto que tiene hasta el día de hoy el mundo entero. ¿Cómo es posible que una persona dedicada al Señor, buenísima persona, fiel al Señor, tiene un hijo discapacitado de nacimiento? Una hermosa pareja, con los años que pasan, uno de los dos tiene agarra una enfermedad degenerativa y pasa 20 años sufriendo con un esposo o una esposa fiel al Señor. Yo decía, ¿cómo Dios hace esas cosas? Hasta el día de hoy esa es la gran pregunta. ¿Cómo Dios permite que pasa eso? Que ese es fiel, que ese cumple, que está bajo la obediencia. Y no podía entender porque hay que llegar en esas cosas así que ya son para creyentes, es que Dios tiene que hablarte personalmente. Hasta que un día entendí la soberanía de Dios. Parece tan tonto, ¿no? Jesús es mi rey soberano, todo eso, vos lo sabés informativamente, sabés porque ya se analizó. Pero otra cosa es cuando Dios se revela a uno personalmente y de repente entendí y todo se aclaró. Esa es la revelación personal. sí, como la verdad se A vuelve. veces cuando yo cuento me dicen, ¿y qué es la soberanía? Y bueno, eso ya es otro tema, ¿no es cierto? Pero cuando yo comprendí eso, bueno, Señor, acá estoy. Y estoy feliz de ser tu súplica. Exacto. Es cuando la verdad se vuelve parte de uno. Pues es cierto, la información yo puedo saber mucha verdad, pero se ve si realmente es parte mía cuando sucede algo. Es así. De alguna manera, en el Efesios que leímos recién, nos dice Pablo ahora que nos dé un espíritu de revelación. ¿Sí? Nosotros como cristianos ya no estamos cegados, ¿sí? como cuando no estábamos con Cristo, pero todavía hay como esa catarata, ¿no? Que no se logra ver bien, que Dios va sacando, ¿no? Y no es que la verdad de Dios esté oculta, no es que sea algo misterioso no, sino que nuestros ojos están todavía un poco enfermos y Él sigue alumbrando nuestra mente, corazón, entendimiento, que están un poco oscurecidos a veces. Nosotros éramos los que no estábamos capacitados para verla. En 2 Corintios, vamos a leer ahí, capítulo 4 de 2 Corintios. Habla de esta verdad, versículo 3 al 5, 2 Corintios 4, 3 al 5. Al 6 vamos a leer para completar la idea. Quien tenga pueda leerlo, del 3 al 6.
ahí está hablando de las personas que todavía no conocen a Cristo, cómo tienen ese velo, ¿no? Que necesita ser quitado para ver a Cristo de otra manera, ¿sí? Porque de alguna manera, como decía la hermana Esther, no es lo mismo información que revelación, ¿no? Las personas en el mundo, nosotros también, antes de comprender, ¿sí?, nuestro pecado, de ser convencidos y creer en Cristo, conocíamos sobre Cristo tal vez mucho, ¿sí?, pero no lo veíamos a Él, ¿sí? Era información, era una persona, era un algo que a personas les servía, no sé, está bien, pero cuando Dios, por medio del Espíritu, lo que dice acá, quita ese velo que Satanás puso, el espíritu de este siglo, el Dios de este siglo, ahí es cuando podemos ver la gloria de Dios, ¿no?, en la faz de Jesucristo. Por medio de Cristo vemos la gloria de Dios. Y de alguna manera, yendo más allá a los cristianos, ¿sí?, porque acá Pablo le escribe a Corintios, la segunda carta, y no es que cambia mucho de la primera, es una carta bastante exhortativa. La iglesia de Corintio, como saben, era una iglesia grande, no sé, hoy día cómo sería, en Miami o esos lugares que hay mucha plata, mucha riqueza, muchos famosos. Y bueno, era una iglesia que eran cristianos, pero como que no crecieron, ¿sí?, no maduraron y veían a Cristo, sí creían en Cristo de verdad. Pablo los trata como iglesia verdadera, pero no pasaban más adelante, ¿sí?, no maduraban. Seguían teniendo un poco más de información, pero no formaba parte de ellos, ¿sí? Entonces, es algo muy importante que como cristianos podamos seguir, como decíamos hoy, escudriñando, orando para que el Señor revele su verdad a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que eso forme parte de uno. De alguna manera uno se da cuenta cuando, yo a veces me siento culpable por eso, cuando uno por ahí explica o enseña, yo que estoy acá, pero cuando uno habla con otra persona sobre alguna verdad que la otra persona ya la entendió. Por ejemplo, yo me pongo a hablar con Esther sobre la soberanía y se va a percibir, yo mismo me voy a dar cuenta, yo no entiendo, ¿viste? Y como le quiero por ahí explicar algo que leí por ahí, y ella feliz de la vida, sí, te va a decir, ¿viste? Y la disfruta. Yo tengo la información ahí, sí, pero no es que no la disfruto, como Esther tal vez. Pues bueno, todavía no llegó el momento en que el Señor me la quiera revelar. Me queda a mí solo seguir estudiando, entendiendo, y tal vez tenga un poco de revelación, que Esther ya tiene mucho más años. En la práctica ella ya entiende más de la soberanía de Dios que yo. A mí me pasa algo y me enojo enseguida, ¿sí? A veces, con algunas cosas ya uno sabe, está bien, el Señor así lo quiere, ¿no? Pero hay otras cosas que, cómo te exasperan. Sí. Siempre pienso que la iglesia es una familia de, como dice la Biblia, de todo tribu, lengua, nación, edades, ¿sí? Hay gente muy mayor, gente muy pequeña, y todos aprendemos de todos. El Señor a veces, porque la madurez cristiana sabemos que no viene con la edad, ¿sí? Está bien, ayuda muchas veces porque si tiene 20 años de cristiano, tal vez sepa más que... Pero hay veces que hay personas de 20 años de cristiano que tienen menos revelación, menos entendimiento de Dios, que una persona que tal vez hace un año, ¿sí?, y ya entendió la soberanía de Dios y está ahí viviendo chocho, y esa persona mayor tiene que aprender de más chico y así, porque Dios no se revela a distintas edades, ¿sí? Él se revela a quien quiere y a quien le busca, ¿sí? Es lo que Él promete. Si me buscáis de todo corazón, me encontraréis. Entonces, bueno, hasta ahí es el estudio que era de la vez pasada.